Y eso nos demanda, digamos, pensando en la maestría en producción editorial o pensando en una maestría en la de estudios editoriales, a saber dónde es que tenemos que poner atención. No se trata tampoco de desconocer la dimensión comercial, por supuesto, el peso de un sector como el editorial, eh, el lugar de ese sector editorial también, digamos, en la activación, en el estímulo de de la creación literaria, del dinamismo de los lenguajes, de las lenguas. Pero cuando lo pensamos la edición como un derecho, pues eso nos lleva a romper, digamos, ese circuito y, y a pensar justamente no en lo que llamamos a veces cadena, la cadena del libro en un sentido comercial, sino la cadena de sentido del libro, ¿no? Y pensando en algo que decía Margarita Valencia hace unas horas, de restituir la relación entre la comunidad y el libro, que es básicamente restituir la relación entre la comunidad y el conocimiento, pues es algo que se le demanda a las instituciones educativas, a las instituciones universitarias y a programas que pues, justamente tienen la edición como bandera, ¿no? Entonces yo creo que la implicancia está en eso, en reconocer que no todo es comercial, que hay un universo enorme de personas y de comunidades que demandan este tipo de conocimiento y de acceso y que tenemos que reconocerlo y atenderlo, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades. Bueno, entonces desde la perspectiva desde la discapacidad y en este caso desde la población sorda, pues la historia de los sordos pues siempre estaba marcada como por un rezago, ¿no? Entonces, su lengua minimizada, quienes no podían acceder a los espacios educativos, a quienes no se comprende que el español escrito es una segunda lengua para ellos, a quienes se les niega la posibilidad de acceder a su primera lengua, pues en unos contextos naturales que le permitan desarrollar no solamente la lengua, sino los valores culturales, lenguaje, pensamiento, bueno, y toda esta cantidad de elementos que quedan por fuera cuando no se adquiere pues una primera lengua. Creo que la edición como derecho pues le da como esa oportunidad a la población sorda de acercarse pues a estrategias de enseñanza que les permitan desarrollar esa lengua que es una lengua ajena para ellos, que si bien ellos están en un contexto, puede estar acá un sordo en el auditorio, puede estar, digamos, participando de este espacio, que este espacio tendría que estar mediado por un intérprete de lengua de señas que le está transmitiendo pues, la información en su primera lengua. Eh, tenemos ayudas, ¿no? Todos presentamos diapositivas y pues hay una información que está en lengua escrita y que va a permitir pues que el sordo también esté interactuando pues con quien está hablando, con su intérprete y con la presentación pues que está acá. En ese orden de ideas, pues la edición pues cobra gran sentido porque es importante que estas herramientas lleguen a las aulas y también como lo presentaban en las ponencias anteriores, estamos hablando de territorios que están alejados, entonces que no tienen acceso a internet, que posiblemente los computadores o las herramientas que tienen tecnológicas pues no les facilitan tampoco como el acceso a la tecnología, entonces que el sordo pueda disfrutarse de un texto como el que yo les acabo de presentar en la ponencia, que tiene pues todo el acceso para que ellos puedan visibilizar una lengua escrita, les permite pues a ellos que puedan desarrollar unas competencias que les va a ayudar tanto para su vida personal como para su vida profesional. Entonces creería que es el momento pues también como de pensarse desde la edición cómo brindarle a la población sorda usuarios de una lengua que es, como se los dije, visual, gestual y espacial, cómo hacerles ese tránsito para que ellos puedan desarrollar competencias escritas, pues en una lengua que, si bien está mediada en el contexto, pues que no tiene pues el acceso, perdón, completo pues a ella. Yo me pongo un poco a pensar, obviamente por mi campo profesional, que es de la edición comercial, y es que, o sea, creo que hay una falla en pensar que lo comercial se opone al derecho, ¿no? Que lo comercial se opone a lo comunitario, ¿no? Y creo que ahí, pues, de inmediato, pues, decimos, no, esto para estas editoriales no es una conversación, ¿no? Y cuando en realidad, pues, sí debería ser. O sea, el tema de derechos debe ser algo transversal el mundo editorial, donde no tendría que haber una distinción entre la edición de textos académicos o los comerciales o comunitarios, etcétera, ¿no? O sea,
no por pensar que esta editorial es comercial, ¿no? Debería estar excluida de pensar que sus contenidos, pues, satisfacen o ponen barreras a ciertos derechos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que vale la pena tal vez también empezar a incluirlos en estas conversaciones, al menos este sector, sobre todo por su alcance, ¿no? O sea, al final, el esfuerzo, el cambio que puede hacer una editorial comercial por su alcance es gigante. Entonces, vale la pena que no los excluyamos de la conversación, no pensemos que como son comerciales no nos van a escuchar, no les importa, esa es otra, porque sí, sí importa, ¿no? Al final es algo que todos como editores, aunque estemos de este lado del sector, pues lo cierto es que nos mueve, ¿no? Al final los libros cumplen esa función y eso, ¿no? O sea, que no pensemos en oposiciones y en como un bando contra el otro, ¿no? Sino más bien en que sentar una plataforma o una base transversal, ¿no? De cómo hacer que estos derechos se cumplan, ¿no? Y los impulsemos desde la trinchera que estemos. Pueden ir comentando entre pregunta y pregunta, ¿eh? Si ustedes nada más levantan la mano y les damos la palabra. Esta tal vez sea más bien para Ana, pero si alguien más puede aportar, ¿qué experiencias o modelos exitosos de edición accesible podrían servir de referencia para instituciones educativas y editoriales universitarias en América Latina? Bueno, ya hablé de esto una hora en la mañana. Creo que definitivamente la edición universal nos permite tener que los pocos o muchos esfuerzos que podamos hacer tengan un mayor impacto. Sin duda, eso no quita que no existan otros modelos o que sean compatibles con ellos, ¿no? Pensaba un poco en las ponencias de la edición comunitaria que decían como, no, es que aquí no aplica la edición universal, no, aquí no funciona esto. Y yo creo que sí, porque digamos que la edición universal es un proceso, se refiere como al proceso de producción, ¿no? Y es como una visión de la edición que no necesariamente tiene que oponerse a la edición comunitaria, sino más bien puede verse como una herramienta o algo que puede sumar, ¿no? Ahora, de cara a las ediciones académicas y universitarias, creo que es un modelo que se puede probar ahí, ¿no? Que podría estar incluso ya funcionando, solo hay que pues, ver de qué manera se baja, ¿no? a la realidad en una editorial de esta naturaleza, pero bueno, esa es la propuesta que creo que podría funcionar. ¿Cómo comentabas? Sería un caso Pues es un caso que es similar a lo que propone Ana, es una red nacional que busca la equidad en el servicio bibliotecario, particularmente. O sea, nació, digamos, en el universo de las bibliotecas, del servicio bibliotecario, y que tiene, digamos, una serie de propósitos muy en clave del diseño universal, eh, pero muy atravesado también por lo formativo, ¿no? O sea, el empeño de ellos es que se naturalice en cierta medida eh, el pensamiento por la accesibilidad en la industria editorial, sea independiente, sea comercial, de alta gama, de media gama. Y han implementado una serie de esfuerzos sistemáticos. Claro, no desconozco el alcance, ¿no? La cantidad de editoriales que se involucran, pero sí me parece lo suficientemente sistemático para eh, sembrar, digamos, una necesidad, crear conciencia, que yo creo que todo parte un poco por allí, ¿no? Cuando en una empresa editorial, desde la punta de arriba hasta abajo, hay una conciencia de que la accesibilidad es un tema, de que puede ser una línea de acción, los esfuerzos se pueden caminar de una manera más armónica, ¿no? Y no se vuelve una tercerización, no se vuelve, bueno, te voy a contratar un experto, ¿no? Obviamente necesitan asesoría y lo que vamos, el servicio que ofrece NNEDS, se llaman las siglas en inglés, es justamente eso, ¿no? Tienen un cuerpo de profesionales compuesto por personas que tienen diferentes condiciones de discapacidad. Es alguien que tiene dislexia,
tienen incluso alguna neurodivergencia o que son sordos, y ellos funcionan como validadores, como testers de lo que en estas editoriales se está tratando de hacer, ¿no? Porque claro, una persona como las que logra integrar esta agencia, pues se vuelven expertos en romper barreras. Entonces, claro, la editorial no necesita contratarlos directamente, pero sí poner en práctica si lo que están haciendo está bien o si puede mejorarse aún más con los recursos que tienen, ¿no? No necesariamente incorporando cosas ajenas que sí lo podrían ir haciendo en la medida de lo posible. Entonces, a mí eso me parecen como experiencias interesantes de seguir, de replicar, que yo creo que Ana está muy en esa línea, porque esa conciencia yo creo que es lo primero. O sea, que hay una conciencia en la empresa, en el proyecto, en la agrupación, de que no es una barrera infranqueable tampoco, ¿no? De que es algo serio, que tiene unas implicaciones, pero que no es algo pues, imposible. Y generar esa conciencia yo creo que es lo primero y por ahí se debería empezar en cierta manera. El campo de su área de estudio de la lengua de señas, ¿conocen experiencias que podríamos replicar? Pues yo creo de ahí, por eso surge esta invitación en el caso, por ejemplo, de Astrid, porque ella como docente, como alguien que ha estado en el campo de la educación con las personas sordas, y además estar vinculado con este trabajo que hace el Caro y Cuervo, con ese libro que me parece así fenomenal. Creo que esa es de las pocas experiencias que que al menos lo he visto en el caso de América y de América Latina, es decir, que hay una corresponsabilidad social para que desde estas instituciones se piense en este tipo de material para las personas sordas y que sea de acceso y que sea bilingüe. Finalmente, tener estos QR pues habla de tener la lengua de señas y además estar enseñando el español escrito. Eso podemos, bueno, en mi caso que yo he observado y en el caso mexicano, pues en realidad hemos visto muy pocas historias de estos de cuentos, ¿no? Como para fortalecer la lengua de señas mexicana y luego tiene eso en español. Pero en realidad poco nos hemos preocupado por esta parte pensar en materiales escritos para las comunidades, en este caso las comunidades sordas, usuarias de una lengua de señas, en donde algo que ya también comentaba esta Ana, pues hacer algo amigable el texto, pensando que estas personas sordas, el español que tienen es como un español de segunda lengua, que se están introduciendo en eso y que había que pensar que ese es el público, así como hacer como una especie de dosificación al respecto. En el caso de México, creo, bueno, ahí vamos. Creo que estos foros es lo que nos permite discutir y decir lo que falta, bueno, lo que se ha hecho y hacia dónde tendríamos que ir. Y también pues la dificultad está en que como no hay un modelo establecido para la enseñanza de la segunda lengua para personas sordas, entonces pues si no está como el caminito, pues difícilmente vamos a encontrar pues como la meta que sería pues ya uno decir, hay un texto que nos está llevando hacia la enseñanza de segunda lengua para la persona sorda. Sí conozco en el sitio donde está ubicado los mundos de Dylan y Dalila, hay varios materiales para la enseñanza del español escrito a oyentes. Y en estos mismos materiales hay algunos también que están pensados para población sorda. Tal vez no tienen la misma diagramación y la misma intención que tiene el texto de Dylan y Dalila, pero tienen igual los QR y allí pues está digamos que las actividades, los textos y demás en lengua de señas. Entonces también es un material que ha ido también como transitando porque ya tiene como desde el 2016 más o menos está igual y está disponible, está en línea y está todo en el portal de English, de Spanish in Colombia. La siguiente pregunta es, ¿cómo pueden las alianzas entre universidades, instituciones culturales y comunidades fortalecer la creación de contenidos inclusivos y socialmente significativos? No, bueno, este es un primer paso. O sea, yo siento que, digamos, si pensamos la pregunta en términos de cómo se aunan esfuerzos, pues este es un esfuerzo interinstitucional, ¿no? En el que se empieza, o con el que se puede empezar, ¿no? No es el primero con el que se debería empezar, ya que estamos hablando de comunidades, las comunidades también tienen sus propios tiempos y sus propias formas de
interactuar y de proponer y de materializar sus iniciativas. Lo que creo es que, y un poco pensando en la experiencia del Cari Cuervo y en la experiencia de edición comunitaria, es que allí ya hay un tipo de relaciones que se ha establecido con ciertas comunidades, pues que lo primero es mantenerlo. ¿Sí? Una de las preguntas que hacía yo en la mesa pues tenía que ver justamente con este inestable lugar del Estado, de la institucionalidad cuando trabaja con comunidades, ¿no? Que es cierto y extrapolable a cualquier contexto. La inestabilidad evita continuidad, pero cuando ya hay unos lazos entre investigadores y comunidad, entre investigadores y el sector editorial, es más fácil, ¿no? Fortalecer esos lazos implica también tejer proyectos, discutir iniciativas conjuntas, participativas, diríamos también en Colombia, que es un concepto que tiene también una tradición, pero que a veces se dice más de lo que se explota. Entonces, implica eso, implica pensar participativamente, generar confianza con las comunidades y sobre todo que sean ellas, como mencionaba un poco en el caso anterior, ¿no? Que sean ellas un poco las que dirijan, eh, claro, no sé si el proyecto en general, pero que sí planteen, ¿no? Las necesidades y cómo quieren solucionarlas, y en esa medida cómo las instituciones o los demás grupos aliados o el sector externo contribuye a eso, ¿no? Que pueden ser distintas maneras, ¿no? Eso es lo que yo plantearía como principio. Es que esto me hace pensar, y esta pregunta es dirigida a Ana, por esta situación del gobierno que puede generar una producción de libros, porque mencionaste los libros de texto gratuito. Entonces siempre me ha llamado la atención decir qué recursos se destinan para que esos libros de texto gratuito lleguen a los niños con ceguera o baja visión, y luego los macrotipos, ¿no? Porque es cierto que hay niños con baja visión que no tienen por qué tener un libro en braille, sino, y los costos, y tiene uno que decir, me acuerdo de como maestro de educación especial, es que en tal escuela hay un niño y necesita esto, y los libros llegaban ya avanzados, claro, porque no se tiene esta población, pero cómo hacer esta propuesta que tú estás trabajando, que ya sabes, y que llegue a los oídos de quien tiene que llegar, como decir, a ver, hagamos algo que sea mucho más amable, ¿no? Difícil. Si alguien sabe la respuesta, me interesa escucharla y sumarme. Sí, justo veía yo un TikTok hace unos meses de una mamá que decía, mi hija tiene baja visión y necesito libros en macrotipos para ella. Tardan 6 meses en llegar a las aulas después de que se solicitan y no se pueden solicitar antes. Entonces mi hija lleva 6 meses de retraso en sus clases, ¿no? Y no hay manera, porque los libros de texto solo se hacen, solo los produce el Estado, ¿no? Entonces hay de dos, ¿no? O sea, si tienes los recursos, pues qué maravilla, lo mandas a adaptar, ¿no? Pero si no, pues son 6 meses de rezago, ¿no? Esos desfases, ¿no? Es de lo que se habla en el acceso equitativo, ¿no? Es tener el mismo formato, el mismo contenido, al mismo precio y al mismo tiempo, que es muy complejo con estos como procesos de producción donde hay que adaptar algo que ya existe y que el estándar ya tiene acceso a él, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es complejo. Ojalá nuestras autoridades piensen que tal vez una forma de acortar esas distancias sea a través de un libro digital y también, pues, que permitan, pues sí, una forma de que, pues, también en las escuelas haya dispositivos digitales para poderlos leer, ¿no? Por ejemplo, en España se encuentran en las escuelas tabletas de braille efímero, ¿no? Entonces, con un formato digital y los niños que saben, las infancias que tienen estas tabletas braille en sus escuelas, pues pueden con el mismo formato, pues leerse en una tableta, en una computadora o en su tableta de braille efímero, ¿no? Entonces sí necesitamos como un plan que, pues por un lado nos simplifique, ¿no? A través de la producción del contenido, pero también pues los dispositivos, sobre todo en zonas donde pues, las personas con estas
de estas comunidades pues tengan acceso, ¿no?, a ello. Y luego me quedé pensando un poco en la parte de las alianzas, y yo creo que parte de ser editor es construir alianzas, ¿no? Porque nuestro trabajo no termina con el libro impreso y publicado y en el punto de venta, ¿no? Creo que los proyectos más exitosos son aquellos que logran sumar esfuerzos de distintas esferas de la sociedad, ¿no? Aquellos que se hacen con algún brazo del gobierno, aquellos que se juntan con alguna asociación civil, la universidad o lo que sea, ¿no? Y luego también cómo conectar ese producto con sus comunidades, ¿no? De nada sirve un libro que no se va a leer o que va a llegar al lugar donde no se va a encontrar. Entonces, es súper importante, así por ser editor, construir esas alianzas. Y después, para mover este tipo de contenidos más todavía, porque como editores que no estamos en esas comunidades, no somos parte de la comunidad de personas con discapacidad o a las comunidades que vayamos a llegar, pues necesitamos un brazo ahí que nos conecte, porque nosotros no tenemos visibilidad de qué se necesita, cómo se llega. O sea, yo no sabría, por ejemplo, cómo llegar a la comunidad sorda, por ejemplo. Y si estoy trabajando para llegar a ellos, sería absurdo que yo no me acerque a una persona, a una institución, a alguien que nos conecte con las personas sordas, ¿no? Entonces sí, es importantísimo ese vínculo y pues nada, o sea, es parte como cero también de la edición universal, el vínculo con esas personas, también incluirlas en el proceso editorial. Yo no podría hacer un videolibro de lengua de señas sin saber lengua de señas y sin que una persona experta en lengua de señas sea parte del proceso, ¿no? Como decías, ¿no? Braille también necesitas una persona ciega que pueda estar revisando que ese contenido, pues, dice lo que tiene que decir, porque yo no manejo ese código. Entonces, sí, creo que las alianzas son súper, súper importantes y ojalá el gobierno nos escuche. Justo pensaba en esos estudiantes que, no sé, que viven en una zona muy rural donde no hay internet. Y entonces, de todos modos, aunque no hay manera, tal vez en una cajita como las que nos presentaban, tener los libros ya en una cajita, aunque no haya internet, pero habrá un dispositivo. Entonces, tal vez podría, ¿no? Podría ser un ejemplo. Y bueno, hemos hablado ya a lo largo de todo el día sobre el papel que juega la tecnología, la edición digital y el diseño universal. Pero ¿qué papel puede jugar en este momento la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que estamos por saberlo del todo, ¿no? Como tecnología está perfeccionándose continuamente. Bueno, ya hay cosas que estamos viendo que se están aplicando, pero capaz en un año se están aplicando de otro modo, bajo otra mirada. Entonces yo creo que no es que sea temprano para pensarlo porque ya está ocurriendo, pero sí es quizás todavía temprano para tener una suerte de parámetro que nos permita como reducir todo lo que pueda ofrecer la inteligencia artificial al sector o a este caso en específico, ¿no? Porque se está explotando de muchas maneras, de una forma quizás no tan armónica, ¿no? Cada uno está ensayando, me imagino, como estudiantes, cada uno, bueno, o sea, no sé, ChatGPT para algo, DeepSeek para otra cosa, Notebook LM, que es el que yo uso para otra, porque tratamos de explotarlo de lo mejor que podamos, y yo creo que en cierta medida el mundo de la edición está tratando de hacer lo mismo. Pero por lo mismo no hay todavía un parámetro sobre el cual todo el mundo cabalgue, y eso dificulta como el análisis de a ciencia cierta qué es lo que va a ocurrir de todo, ¿no? Pensando así como. Entonces, o sea, no es una forma de evadir la respuesta, sino como pensar que todavía es algo que quizás no tenemos tan claro. Lo que también creo con relación a la inteligencia artificial, y con eso termino, es que no podemos también desconocer que aquí hay un juego de grandes capitales moviéndose detrás de eso, ¿no? Y de una generación de expectativa pública para incrementar valor, que yo creo que le está dando también un lugar en la opinión pública y un lugar de atracción que quizás no sea tanto, ¿sí? Quizás no lo están vendiendo de una manera que
quizás no es la adecuada porque no es la solución a muchas cosas esenciales. Hay mucho marketing detrás de la inteligencia artificial, quiero decir básicamente eso. No estoy diciendo que no nos brinde, no sea una herramienta muy útil, pero entonces sopesar también eso, ¿no? Porque también nos ayuda a manejar las expectativas, que es algo que también hacemos en consideración hace un rato. Yo sí pienso que la IA no está en donde la necesitamos en este tema. Hay muchos editores que dicen como, no, es que esto la IA lo va a resolver. Entonces yo no voy a hacer nada porque la IA en breve lo va a hacer. Y lo cierto es que, uno, la IA no está, no ha llegado a ese punto de maduración, ¿no? Donde sea el output de lo que sale de ahí sea útil. Sí en algunas partes técnicas, pero no la parte editorial. Ahora, hay que pensar que la IA se basa en corpus de textos, ¿no? Producidos y que no son textos accesibles. Entonces, hay que entrenar a la IA para explicarle qué es lo que necesitamos, qué entendemos por texto accesible. Y en ese sentido, si ustedes, así facilito ahorita mismo, hagan una consulta a ChatGPT, a alguna IA que genere imágenes y pídanle que les haga una imagen de una persona con discapacidad intelectual. Chequen el resultado. Van a decir, ¿qué es esto? ¿No? O sea, y si le piden a una persona con discapacidad intelectual mexicana, ¿no? Les va a salir una cosa también rarísima. Entonces, creo que, o sea, estos corpus, ¿no? Están sesgados y nosotros queremos que ese sesgo nos resuelva un tema que resuelve sesgos, ¿no? Entonces, creo que no es la herramienta, no ahora. Tenemos que trabajar en generar ese corpus, ¿no? accesible para que nos funcione. Y nada, creo que no nos, o sea, tenemos que hacer la chamba todavía. Bueno, a nivel personal, pues tengo como una resistencia un poco a la inteligencia artificial, pero pues he tenido que utilizarla porque está tan inmersa en la vida cotidiana, pues que ya es necesario utilizarla, ¿no? Resulta que con la población sorda, pues la inteligencia artificial les ha aportado pues también, digamos, varios elementos y allí les comento una experiencia en un evento allá en Colombia. Me encontré con dos personas sordas de otra entidad y bueno, entonces los tres allí dialogando, bueno. Durante las ponencias tenían su intérprete de lengua de señas, precisamente cuando yo pasé a mi ponencia, se dañó el servicio de interpretación porque los intérpretes estaban de manera virtual. Entonces me sentía yo tenaz porque yo decía, terrible, ¿quién va a hablar sobre población sorda? Y el tema era lenguaje claro, y yo con dos sordos conocidos allí decía, no, y ahora, entonces yo le dije a los organizadores, yo no puedo hacer mi ponencia si ellos no tienen el intérprete, esperemos a que se organice el servicio. Pues ellos haciendo uso de la inteligencia lo que hicieron fue, tenían una aplicación que permitía que mi voz, pues a ellos les llegaba en texto escrito. Entonces, si bien les solucionó el problema, ¿sí? Que iban a poder escucharme, que iban a poder ver mi voz, pues no es el deber ser, ¿no? Y estamos hablando también, la primera pregunta iba hacia un derecho, ¿no? Entonces, si bien la inteligencia artificial les aportó a ellos el contenido de lo que yo iba a trabajar en la ponencia, pues no era el derecho de las cosas. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, pues la inteligencia artificial puede ayudarnos. Yo les estoy insistiendo en que es necesario que la población sorda se acerque a la lengua escrita, pero también tenemos que saber mediar en qué contextos la lengua escrita, pues, va a entrar a mediar o va a ser, digamos, como de una manera natural, ¿sí? Natural me refiero a que cuando ellos van a firmar su contrato laboral, pues son ellos los que deben acercarse, leerlo, entenderlo, preguntar lo que no entienden. Sí, entonces en ese tipo de cosas. Cuando van a un banco a hacer una consignación, entonces también tiene que hacer uso aquí de la lengua escrita. Entonces, ahí. La siguiente pregunta es, ¿cómo equilibrar la dimensión estética y artística del libro con las exigencias de accesibilidad y funcionalidad para distintos públicos lectores? ¿Cómo equilibrar la dimensión estética? Bueno, no lo sé. Yo creo que estas son preguntas que sí el mundo editorial debe tener ya preparadas o está preparando, porque esa es una dificultad, bueno, de pronto no para la totalidad del sector, pero para
los subsectores de nicho, la edición infantil juvenil, la novela gráfica, ciertos libros que se ilustran. Digamos que allí pensar en el balance pues es obligatorio, es mandatario. Digamos que ahí hay un nivel de coautoría, por supuesto, que no se puede invisibilizar. Pero no sé, o sea, el diseño universal creo que tendría respuestas para eso. Sí, o sea, sí hay ciertos como lineamientos de diseño. Lo que sí hay esta idea, ¿no? De que lo accesible es negro sobre blanco, ¿no? Y una tipografía muy pues, simple, con todas las comillas, ¿no? Que eso implica. Y, y creo que no, más bien lo que tenemos que hacer es empezar a pensar en esos lectores que reciben nuestros diseños o nuestros productos de otra manera y tratar de ver, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, unos recursos web donde puedes ver cómo se vería esta imagen para una persona daltónica, ¿no? Y si lo haces, si pones como estos filtros, ¿no? Y te sigue funcionando, ¿no? No se pierde información, pues ya tienes, que por cierto, saben que hay 1 de cada 6 personas en México tiene daltonismo, ¿no? Y son distintos tipos de daltonismo, entonces es una cantidad importante de personas. Si tú haces tu portada del libro de texto verde sobre rojo, pues no se va a leer eso, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, creo que no es un asunto de querer forzarlo o de decir, no, ya todo tiene que ser súper simple y no podemos usar ciertos contrastes y tal, sino más bien como tener en mente que si vas a utilizar estos recursos, ¿no? Que no son lo más accesible, pero que tal vez ahí no se pierda la información clave, o si se va a perder, entonces que utilices otro recurso que no sea visual, ¿no? Para que lo compenses. Entonces, creo que es un reto para los diseñadores y para los editores, ¿no? Que diseñen todo pues sí, estos contenidos. Y no diría que se queden así de, es que ya no puedo hacer esto, ¿no? Sino más bien, pues busquemos el cómo sí, ¿no? Cómo se pueden balancear estos recursos. Bueno, yo creo que el texto de Los mundos de Dylan y Dalila pues son un buen ejemplo de cómo se combinan estas dos dimensiones. Y bueno, y ahora observando pues acá los lectores de cada uno de nosotros, pues cuando yo leo allí edición, entonces creo que este texto ha estado pensado más desde el contexto educativo y más no se le ha hecho como esa mirada de edición y creo que es un buen ejemplo porque pues allí está integrando todo lo que es, si ustedes recuerdan, ellos tienen pues esta, yo le digo la paleta de colores, pero ellos pues lo nominan de otra forma y como para llevar al sordo por esa ruta, ¿no? Entonces que todo lo que tiene que ser con la estructura léxica, entonces va todo de color amarillo. Tal vez puede sonar un poco conductista la metodología, porque pues amarillo todo el léxico, azul todo lo pragmático y rojo todo lo sintáctico, ¿sí? Pero es una forma de visual de irle diciendo al sordo, mira, la lengua escrita se estructura de esta manera. Sí, entonces creo que es un buen ejemplo este texto y pues también a los promotores y a los autores del libro, pues también creería que sería muy importante como llevarles esta información porque está puesto lo que les digo como desde el aula de clase, pero pues no se ha pensado desde la edición y creo que allí pues también es como todo un éxito este texto. No, algo que quería agregar, simplemente recordando lo que mencionaban las colegas, que creo que, no sé si lo mencionó Ana en la conferencia o Edgar, que tiene que ver con que la conciencia y la accesibilidad también debe estar desde quien escribe, ¿no? Desde el factor creativo. Y, y claro, si el escritor o el ilustrador o el diseñador está pensando de forma accesible, pues el problema, entre comillas, se soluciona de base, ¿cierto? Porque pensar los contrastes, por ejemplo, se van a pensar o a repensar de otra manera porque estamos pensando en términos de accesibilidad. Entonces, tal vez no haya necesidad de un balance en la ruta, sino simplemente de esa conciencia, de activar esa conciencia desde el elemento creativo, ¿no? Porque si está desde allí hay muchas cosas que como en un dominó, ¿no? Van a ir cayendo solas, ¿no? Entonces, también es interesante como verlo desde allí. Muy bien. Bueno, creo que esta es la pregunta que
que inició toda la idea de este conversatorio. ¿De qué forma las editoriales, no es cierto, ¿Qué transformaciones debería asumir la formación editorial universitaria para incorporar de manera sistemática la perspectiva de accesibilidad e inclusión? Y primero le voy a pedir que contesten a ellos y después le voy a mandar el micrófono a nuestros estudiantes de producción editorial para que ellos desde su parte de alumnos nos digan qué esperan de la maestría. Bueno, no, yo creo que pues parte de esta actividad, yo creo que toca un punto que para tanto la maestría en producción como para la maestría en estudios editoriales, pues debe volverse o una línea específica o una línea transversal del proyecto formativo. Por múltiples circunstancias que yo creo que se han reiterado a lo largo de la jornada, pero quería subrayar una, por si quizás no la recuerdan, y es el elemento o sea, la cantidad de población a la que a la que estamos haciendo referencia. Ana decía la población de Portugal, ¿cierto? El doble de la población de Portugal. Edgar dijo como 85 millones para toda América Latina, o sea, eso es una barbaridad. Yo soy muy rojo de corazón, pero si uno es un editor y le dice hay un público de 85 millones de personas, pues uno ahí también tiene que meterle una línea de capitalismo editorial a eso. Entonces, pues, la conciencia también tiene que ver con eso, ¿no? De que allí hay un mercado. Y pensar en términos formativos, pues es también traer esa idea, ¿no? Porque no estamos metiendo temas de inclusión o temas de accesibilidad para quedar bien, no estamos metiéndoles para cumplir con una política pública, estamos metiéndolos porque es una cuestión, por un lado, de derecho, ¿sí? Una cuestión de conocimiento, una cuestión de desarrollo social, digamos, no en el lenguaje desarrollista, pero que tiene que ver con mejorar el estado de las cosas, pero por otro lado también hay una dimensión económica, comercial, de negocios que se puede explotar y en esa medida toma toda la lógica para una maestría en producción editorial, para una maestría en estudios editoriales. Entonces, por eso creo que se debe volver algo troncal, ¿cierto? Nuestras autoridades educativas y la manera como están confeccionados nuestros programas, yo creo que hoy nos limitan, ¿no? Cómo hacer esto troncal, pero se trata justamente de empezar a pensar cómo vamos a hacer eso, cómo debemos replantear el diseño de nuestros programas, o cómo podemos entre las maestrías tener algunos puntos focales que nos permitan tener este tema de forma permanente en la discusión, porque se van a abrir opciones también laborales con esto. Sí, los datos que brindaba Ana del contexto europeo están creando trabajos para el mundo de la edición. O sea, leyes que crean necesidades específicas en la industria y en la institucionalidad. Entonces, ahí hay oportunidades de trabajo. Entonces, yo creo que la primera necesidad es esa que nos está creando y hacia donde tenemos que empezar a caminar a partir de ahora. Yo creo que siguiendo mi propuesta, definitivamente tendría que ser una propuesta de revisar los planes de estudio y ver en qué parte, ¿no? De manera transversal podemos tocar este tema, o sea, que no necesariamente tenga que ser una materia, ¿no? O tenga que ser un diplomado aparte, ¿no? Pero lo cierto es que va a estar muy complicado eso. O sea, sí veo difícil como que hay... o sea, habría que tal vez formar a la planta docente, ¿no? En este tema y que desde ahí empiece a detonarse, ¿no? Esta visión, no sé qué tan viable sea, porque implica pues, un repensar muchas cosas, ¿no? No, y posiblemente no todos estén dispuestos a hacer este ajuste, ¿no? Y súper válido también. Entonces, de momento, creo que una visión más realista puede ser empezar a abrir las conversaciones, ofrecer estos como diplomados o algún curso o algo que idealmente sea como voluntariamente a fuerza, pero que sí empiece a
abrir la conversación y que eso detone después que los docentes pues empiecen a incorporar estas visiones, ¿no? Y eso pensando en los presupuestos, en qué tan viable va a ser, ¿no? Abrirse a esta nueva visión. Porque sí, o sea, es replantear la forma en la que entendemos, ¿no? El negocio editorial. Yo a veces hago como el símil, ¿no? Entre cuando pensamos en hacer perspectiva de género, ¿no? Que pues en muchos sentidos se quedó a veces en el uso del lenguaje, pero en este caso pues estamos hablando como de infraestructuras, de procesos de producción, o sea, es un poco más complejo y pues sí, eso toca no solo la parte como el contenido que se va a enseñar, ¿no? O a compartir con los alumnos, sino también pues institucional, administrativo, de visión, incluso de la misma universidad, ¿no? Entonces sí creo que es un gran reto. Y no tengo una respuesta. Solamente una frasecita. Hay que hacer visible la discapacidad. O sea, si a los chicos que están cursando la maestría se les hace visible las discapacidades y como lo dice Juan David, se les muestra con cifras de que las personas con discapacidad pues son un gran número, posiblemente también sea un punto que motive a los chicos pues también como a tomar ese camino. O sea, si bien la maestría tendrá que pensarse espacios formales para que esa discapacidad sea visible y ya pues discapacidad como tal, no solamente los sordos, sino todo el grupo de discapacidad, también pues también como mostrar estas cifras que los lleven a ellos a tomar también como postura frente a la edición y accesibilidad. Me gustaría ahora escuchar a nuestros estudiantes. ¿Quién quiere participar? ¿No? Sí. Aprovecho para hacer el comentario de, de lo que comentó el doctor Juan sobre el tema de las inteligencias artificiales. Hace poco tuvimos justo la Feria del Libro acá en Morelos y una serie de talleres en torno a las inteligencias artificiales en la edición. Y justo concuerdo mucho porque si hay una agenda de marketing, de empresas, hay una agenda de ciertos propósitos que las personas comunes no estamos al tanto. Y pues justo se está tratando de empujar mucho eso como herramienta. Pero justo en un trabajo como lo que es edición, pues realmente no tiene mucha cabida, en mi opinión, muy específica, porque es un trabajo muy de detalle, de justo de necesidades muy específicas, de nicho que no vas a poder resolver, aunque te lo vendan como que sí, tú puedes producir un libro con un prompt o con una propuesta, ya hiciste un libro, ya lo editaste, como que no, eso realmente no funciona de esa manera, y mucho menos en un espacio como este donde son comunidades muy específicas con necesidades y condiciones muy particulares que la IA no va a resolverlo. En la vida cotidiana sí tiene aplicación, sí tiene uso, no lo discuto, pero justo cosas como este trabajo tan específico, no sé hasta qué punto sea necesario incorporarlo de lleno en el proceso de creación de un libro, ¿no? Pues sí, ese es mi comentario específicamente sobre eso. Y sobre justo este tema en cuanto a nuestro programa y nuestra carrera, sucede que no sé si están al tanto de cómo funciona, pero muchas veces ya llegamos con nuestros proyectos ya propuestos y con ya necesidades que detectamos desde nuestro lado. En mi caso, que yo hago cómic, yo detecté necesidades muy específicas para mí, para un sector de la población mexicana, los afrodescendientes o afromexicanos, que les suena con mi realidad, ¿no? Pero justo se trata de eso, de partes muy específicas de la sociedad y de la población que conectan y pues tal vez fuera necesario en la parte de la captación o algo así, pues justo tratar de buscar personas con proyectos que conecten con comunidades vulnerables como la que hemos hablado en este día, ¿no? Y pues bueno, ese es mi comentario. Gracias a los chicos.
Ahí. Ya que. Voltea a ver si hay otro ahí. Bueno, nada más comentar rápidamente, creo que a todos nos resuena mucho y nos ha movido un poco el piso este asunto de la accesibilidad, ¿no? Por lo complicado que es, lo complejo que es. Creo que desde la conferencia de la maestra Bermúdez, yo me quedé pensando mucho en que no solo esta parte escalonada de ya ir abriendo esos temas, ir viendo esos temas en sentido realista, ¿no? Que no es que de aquí al siguiente semestre vaya a haber algo que podamos hacer realmente, sino que poco a poco se vaya escalando y sobre todo pensando en un escenario como lo es en particular esta ciudad, que tiene usualmente una nula planeación urbana en cuestiones de accesibilidad, accesos de silla de ruedas o braille o ayudas visuales en los semáforos, que en otras ciudades ya se ha empezado a contemplar. Y definitivamente, bueno, en Morelos no hay ni banquetas, ¿no? En Cuernavaca no hay ni banquetas. Hay cosas muy complicadas, no se diga para personas que sufren algún tipo de discapacidad, pero creo que ahí hay un nicho, como decía el maestro Juan, ¿no? Creo que ahí puede haber un nicho justamente de cuestiones que desde lo editorial se pueden ir trazando, planteando hacia este tipo de soluciones urbanas, y poco a poco eso se va escalando a los libros también, ¿no? Pero creo que hay, primero, a lo mejor tal vez otro tipo de posibilidades en los que justamente este proceso de diseño, edición, planeación, accesibilidad se puedan ir implementando y eventualmente, claro, ¿no? Los libros, que más quisiera uno que ver toda esa diversidad y tal vez poco a poco la maestría sí pueda hacer ese puentecito desde aquí a los ayuntamientos, a la academia, etcétera, y lograr algo parecido, algo similar. Nada más. Supongamos, porque esto no va a suceder, pero si les dijeran que sus proyectos tienen que volverse accesibles, ¿qué podrían cambiar? O sea, en este momento, ¿podría algo? O ya no hay manera. O todos están reprobados. Bueno, a mí algo que me molesta mucho es que siempre que hablamos de revistas, de libros y de algunos temas en particular, se habla mucho de, ay, es que cómo podemos acercar este tema a los jóvenes y todo está pensado para los jóvenes. Entonces, una parte que es crucial en mi proyecto y que muchas decisiones se han tomado desde ese lugar es cómo hacemos que sea accesible para las personas mayores. Entonces, en el caso de mi proyecto, pues sí hubo una adaptación del formato, de la tipografía, de los tamaños, de contrastes, justamente pensando en que, pues, no todos los temas tienen que ser para los jóvenes. Marlia no reprobó. De hecho, bueno, Badi no es tampoco una opinión muy productiva en este escenario, pero justo mi proyecto, que es novela gráfica y todo gira en torno de la imagen, pues para una persona pues sorda, pues justo va a leerlo y va a disfrutar como todo lo que está viendo, ¿no? Pero justo para una persona con problemas de visión o como bastante graves o serios, pues cómo se traduce, ¿no? ¿Cómo se hace esa traducción de la imagen a las necesidades de esa persona? Recuerdo un caso que ha sido como que bastante famoso, que es en la versión del Principito en braille, pues los dibujos que salen, pues justo están también traducidos, ¿no? Y son traducibles, pero hay otros trabajos de imagen que no van a poder traducir. Entonces, en ese caso, pues se puede recurrir a una adaptación desde, no sé, audiolibro, pero ahí no, justo no hay una forma realmente de adaptarlo. Va ahí con justo estas cosas alternativas, sí, pero también depende del público y conecto con lo que decía justo el doctor Juan sobre, pues hay que también tener una visión editorial un poco hacia el mercado y qué tan capitalizable puede ser un público donde tal vez sí tiene cabida para un sector, pero tal vez para otro no. Y eso también está bien, ¿no? Porque eso también genera otros caminos y otras vías hacia otro nicho. Tocas un punto súper importante. Una máxima de la accesibilidad es que nada es 100% accesible y nada es 0% accesible, ¿no? No hay forma de incluir a toda la diversidad
en uno o varios productos, ¿no? Por eso se habla de que el diseño universal es una aspiración, ¿no? Y si llegáramos a eso, wow, pues no sé, yo creo que ni Robert Mays lo pensó así. Pero en el tema de cómic ya hay algunos recursos para hacer accesible los cómics, ¿no? No tengo el dato justo, pero en el Digital Publishing Summit de 2024 hubo una ponencia sobre un software que están utilizando, bueno, una propuesta de software para producir cómic y manga, y se le puede incluir ahí las descripciones de cada una de las viñetas. Te debo el dato específico, pero sí ya existe ese software, ya está circulando. Entonces, a ver, no va a tener la misma experiencia que una persona una persona ciega que va a leer tu cómic, pero si, por ejemplo, todos sus amigos, ¿no? De esa persona están leyendo ese cómic y no puede ni siquiera acceder a la historia, pues de inmediato queda excluido, ¿no? Y si al menos puede acceder a las descripciones de las imágenes y a esta versión que no va a ser exactamente igual, pero sí le da una proximidad, ¿no? Algo cercano a esa experiencia, pues es mejor que nada, ¿no? Entonces, sí, o sea, como pasa mucho ahorita en Europa, que dicen, no, es que este cómic, ¿no? Es demasiado complicado hacerlo, ya no lo vamos a hacer, quedamos en la excepción de la ley. Sí, ¿no? Pero por otro lado, pues eso no significa que no se deba hacer ese esfuerzo, ¿no? O tal vez no es nuestra prioridad en este momento porque hay que sacar todas las novedades accesibles en 15 minutos, pero sí en algún punto, pues llegar a esos casos especiales y tratar de resolverlos, ¿no? Porque, pues sí, al final decidimos que tal, o sea, creo que en el mundo editorial todas nuestras decisiones tienen un peso, tanto lo que entra como lo que no, lo que se queda fuera. Y es importante, uno, estar consciente de eso, de a quién dejas dentro y a quién dejas fuera. Y dos, hasta qué punto utilizas los recursos para incluir a más personas. Entonces, es imposible, no va a ser igual, pero al menos va a ser un poquito más cercano a esa experiencia. Y para ir cerrando este conversatorio y dar paso a las preguntas, ¿qué visión de futuro comparten para un ecosistema editorial que no solo publique para todos, sino con todos? ¿Qué visión de futuro? Pues es difícil imaginarlo, pues lo acabo de decir un poco antes, ¿no? Mace capaz no lo imaginó, lo concibió, pero no lo imaginó. Yo creo que, vamos, más que pensar en una visión de futuro, puede pensarse en las bases para ese futuro. Y yo creo que una de las bases justamente tiene que ver con lo que estamos haciendo, que ya abre, digamos, una brecha en el ámbito de la formación. Y desde por ahí ir empezando, ¿no? O sea, ya hemos hablado cómo esto debe irrigarse en diferentes ámbitos, en la edición universitaria, en la edición comercial, pero también en la formación de editores, que no deja de ser un fenómeno nuevo en la formación en educación superior en América Latina, en México, en todos nuestros países, y que yo creo que ya es positivo que empecemos a incluir esto, ¿no? En la agenda. Y van a ser pues ya no nosotros, sino las distintas cohortes que interioricen este tipo de conocimientos, ese tipo de problemáticas, las que van a poder ahí sí imaginarse un futuro mucho más comprometido, mucho más factible en la medida de las posibilidades y los avances que podamos lograr. Entonces, en mi caso, yo lo que me imagino es como ayudando a cultivar la idea y que ya sean otros quienes se encarguen de materializar y recoger los frutos, ¿no? Pues a mí algo que me dejó resonando justo fue la mesa antes del receso, porque es como focalizar que nosotros estamos hablando aquí desde el privilegio, o sea, con un cierto estatus económico, nuestra posibilidad de acceder a la universidad, a los libros, etcétera, cuando sabemos que hay una realidad con una enorme desigualdad. Entonces, que en ese sentido me pareció muy esperanzador lo que hacen desde la comunidad, desde los recursos que tiene
pues cada grupo que se pueda hablar sobre ello. Entonces, creo que tiene que ir por ahí y decir, todos tenemos derecho a la cultura, a la recreación, al libro, y que no es necesario pensarlo como los libros que estamos acostumbrados, sino que hay otras posibilidades. Entonces, creo que eso también habría que considerarlo de comunidades rurales, no solo comunidades indígenas, comunidades rurales, comunidades urbanas que están en la periferia y que tampoco tienen acceso, pero que sí se puede acercar, como lo mostraban los compañeros en la mesa anterior. Entonces, creo que eso también es como un foco al que se puede estar atendiendo en este futuro, ¿no? Sí. Pues tal vez no dé una respuesta directa a la pregunta, pero digamos que mi sueño futurista sería, qué maravilloso sería ver un grupo de 15 sordos, como es el caso de los mundos de Dylan y Dalila, y es 15 sordos trabajando en pro de un producto que va a ser beneficio para su comunidad. Y eso pues visto también desde las mismas necesidades de la comunidad sorda, que el acceso laboral pues también es un poco complicado. Entonces, qué rico que ellos puedan vincularse en algo que ellos van a poder trabajar ellos mismos, desarrollarlo, planearlo, sí, hacer como todo el proceso, como lo ponía Ana María aquí, o sea, que ellos estén incluidos en toda esta guía, como los autores, los productores, los diagramadores. Entonces, creería que ese sería mi sueño futurista con relación a la edición desde la discapacidad. Yo coincido totalmente. O sea, me robaste la idea. No, no es cierto. O sea, yo lo que pienso es que cuando dijiste evitar libros con todos y para todos, el con todos es súper importante, ¿no? Como empecé mi conferencia, yo soy una persona que no tiene una discapacidad, bueno, visual, pero no a un grado que se considere discapacidad, ¿no? Pero yo no soy parte de esta comunidad y creo que aquí habremos algunos, o al menos de las discapacidades visibles, que casi no estamos ahí, ¿no? O sea, somos eh, parte de del centro, ¿no? Del mundo editorial, ¿no? Venimos desde ahí y desde ahí estamos tratando de incluir, ¿no? En el momento, creo, en el que al mundo editorial entren las personas con discapacidad y estos grupos de la periferia, uno, el mundo editorial volverse más inclusivo y necesariamente sus productos van a ser inclusivos. ¿Por qué? Porque una persona ciega con la que trabajas y que te va a decir, oye, esto no me funciona a mí desde tu editorial porque trabajas con él, pues va a generar que necesariamente cambien las cosas, ¿no? Entonces creo que también es súper importante que la inclusión se dé desde el centro de las editoriales, ¿no? Que lleguen a este tipo de posgrados personas con discapacidad, personas diversas, para que desde ahí se generen otros proyectos, que desde ahí se formen profesionales que lleguen a las editoriales y desde dentro y desde su propia lucha, ¿no? Se logren los cambios. Y en ese sentido, pues todo va a ser muy orgánico. Pienso que sí, como comentaban, al menos para la maestría en producción editorial, sería muy difícil en este momento planear la estructuración del programa académico, ¿no? Porque eso lleva tiempo, procesos y demás. Pero tal vez si como decía Rox, desde el proceso de admisión, agregas una pregunta más en la entrevista y le dices, bueno, a ver, ¿qué propone tu proyecto en cuestión de accesibilidad? Porque tal vez ni lo tiene pensado, pero tú al hacerle la pregunta por lo menos le abriste la idea y entonces ya cuando llega a clases puede mejorar y pensar al menos en el texto alternativo o una cosita, ¿no? O en alguna materia, tal vez como no va a haber una clase específica, en alguna materia, sí irnos todos en la maestría a hacer una práctica comunitaria junto con la unidad de inclusión o algo así, a una comunidad rural y enseñarles a editar algo, ¿no? Y por lo menos tal vez estamos poniendo el granito académico desde la academia, ¿no? Sí, y digo, estaría así, pensar en que podemos incidir en una política pública en el Estado, ¿no? Ese sería al menos el sueño, ¿no? Ya no voy a nivel federal, tal vez a nivel Estado, tal vez que esos podrían ser, en lo que yo pienso a mediano fruto, los 3 retos más importantes para la maestría en producción editorial y justo ya, como tú dices al inicio, ya le dimos la primera mordida al elefante, de ahí en adelante, ¿no? Y entonces, no sé, quisiera preguntarle aquí al público si alguien tiene alguna duda, pregunta. Sí, allá el nuestro Carlos.
Voy a acercar un poquito. Lo que gusto es escuchar sus perspectivas respecto a la edición y la accesibilidad. Aquí estamos profesoras, profesores del área de ciencias de la comunicación. Entonces me gustaría preguntarles cuál es la relación entre la edición y los medios de comunicación, ¿no? Porque entiendo que incluso el libro es un medio de comunicación y pues el libro de alguna manera ha estado muy relacionado con la edición, pero no solamente el libro, ¿no? Hasta los medios digitales o los videos son editados. Entonces me gustaría que nos dijeran cuál es esta relación. Y lo otro que quería, esto es un comentario, por el tema que salió, el tema de las IAs y de los medios digitales. Yo tengo una amiga, Elena, que es ciega. Y ella cuando nos ponemos a platicar, ella me cuenta que le ha ayudado mucho para acercarse incluso a los textos. Le ha ayudado mucho ciertas aplicaciones que le pueden ir narrando el libro que ella lee, o incluso si son imágenes, hay aplicaciones que le describen cada parte de la imagen, ¿no? Entonces pensaba que también, o sea, los medios digitales y la IA pueden potenciar la inclusión para las comunidades. Incluso me enteré de que ya hay textos, novelas, por ejemplo, que se han creado con pura inteligencia artificial, o sea, ya no hay autor ahí, ¿no? Lo cual también nos lleva a preguntarnos cuál es el papel del nombre propio dentro de las autorías. Y creo que la IA está poniendo en cuestión esta estrategia burguesa, porque el autor pues es también producto surgió con la sociedad burguesa y nosotros somos producto también de ello. O sea, generalmente cuando se produce algo siempre mi firma, tiene que ir ahí mi firma, ponle ahí, regístralo, ¿no? O sea, los derechos están en relación a la autoría. Entonces creo que la IA nos está permitiendo repensar eso, si es necesario que exista alguien al que se le adjudique la autoría. Entonces, pues esto es lo que quería plantear. Bueno, con relación a la pregunta sobre la relación justamente entre libro y comunicación, entre edición y comunicación, pues decir que es íntima, ¿no? El libro es un medio de comunicación y podríamos pensarlo incluso como en determinados contextos o escenarios como un medio de comunicación de masas. Vemos que a nivel formativo en la maestría en estudios editoriales, pues si bien hay una preocupación evidente por el libro, por su producción, por su circulación, por su recepción, no nos limitamos al libro en soporte físico o digamos en significado libro, en sentido libro. Entendemos que la labor de la edición atañe a cualquier tipo de contenido. Tenemos un curso que se llama, por ejemplo, Fábrica de Podcasts, que entiende, digamos, o que busca que los estudiantes entiendan que esta suerte de género, entre comillas, nuevo, pues tiene detrás un trabajo editorial, justamente que es el que lo hace efectivo. O sea, un podcast no lo hace efectivo necesariamente la capacidad de dicción de los que están hablando, de la persona que está hablando, sino un ejercicio, una práctica intelectual editorial que hay detrás, sobre todo de los mejores, los más escuchados podcasts, digamos, hay un trabajo editorial detrás muy, muy fuerte. Entonces, esa conciencia de que la edición escapa al contenido libro, digamos que es muy fuerte, justamente porque reconocemos eso, esas implicancias que hay, o esa relación íntima que hay entre edición y comunicación. Y eso me lleva, digamos, a otro tema que es interesante como para pensar también los flujos de nuestras academias en América Latina.
Si uno ve los programas de edición de dónde han surgido, en algunos lados han surgido desde estudios literarios, por ejemplo, es una relación entre literatura y edición, ¿no? Como es este caso. Pero si vamos a otros casos, por ejemplo en Chile, un brazo importante del magíster en edición de la Universidad de Evo Portales viene de la Facultad de Diseño, de Artes, ¿no? Donde está diseño. Si vamos a Brasil, en Brasil lo editorial viene o desde facultades técnicas, ¿no? Sí, carreras tecnológicas o de facultades de comunicación. Entonces, tenemos como unas heterogeneidades, ¿no? Pero que hablan igual de todos los puntos que se intersectan en el mundo editorial. En el caso del Cara y Cuerpo, claro, viene de la filología, pero hay un componente de historia muy fuerte también, y de trabajo, digamos, tecnológico. Entonces, claro, solo para como reforzar esa cuestión interdisciplinar, ¿no? Y es que la edición permite conjugar muchas disciplinas, muchos campos del saber y del conocimiento, y eso es parte de la riqueza, ¿no? Y ahí comunicación está presente desde muchos ángulos. Por ejemplo, el sitio web de la universidad, todos han entrado al sitio web de la universidad, ¿no? Ustedes entran en la parte izquierda inferior, hay un signo y ahí ustedes le pican ahí y entonces te vuelve el sitio accesible. ¿Sí lo han hecho? Entonces, en teoría los sitios web también tendrían que ser accesibles. ¿Y qué opciones van a encontrar ahí? Bueno, textos alternativos, hacer más grande la letra, que les ponga audio. Entonces, sí está presente, debería estar presente en todos los medios de comunicación. Y sumando aquí, o sea, creo que en todo como producto de comunicación humana puede ser accesible, ¿no? Depende un poco de cuáles son los métodos, ¿no? Si uno se va un poco, sale del formato libro y piensa en producción audiovisual, también puede ser accesible, ¿no? Si ustedes vieron la serie Ojitos de Huevo en Netflix, si ustedes ven y escuchan esa serie con el audio descriptivo, que está pensado para personas ciegas, ¿no? Van a encontrar una experiencia ahí que, bueno, en este caso en particular, pues se hizo un trabajo especial para que esos textos descriptivos de lo que está sucediendo en la pantalla fueran también parte de la comedia, ¿no? De la misma experiencia de la serie, ¿no? Entonces, o sea, no solamente está en términos textuales, sino también está a nivel gráfico, está a nivel de audio-video, ¿no? Entonces, todos estos soportes, medios de comunicación, también tienen sus propias normas de volverse accesibles, ¿no? Si nosotros vamos a meter un video, pues necesitamos que esté subtitulado, ¿no? Por las personas que no escuchan. Si necesitamos que esté descrita la imagen, ¿no? O un audio que podamos, que vaya describiendo lo que está sucediendo ahí para las personas que no ven, ¿no? Y como esto, hay otros recursos que se pueden hacer, ¿no? Entonces, creo que tal vez podríamos, digo, obviamente aquí nos hemos enfocado más en el mundo libro, porque edición y producción editorial, pero no necesariamente tiene que quedarse ahí. Podríamos hablar de comunicación accesible. Y de hecho, cuando vemos el libro como un vehículo de comunicación, entonces es de hecho más fácil entender en qué partes de este proceso podemos diseñar de manera accesible, ¿no? O sea, qué parte corresponde al código, qué parte corresponde al mensaje, qué parte al canal, y con estos distintos elementos que se van pues, como conjugando, es como a quién le toca qué parte, ¿no? Sí se puede hacer accesible la comunicación. Bueno, pues digamos que la relación entre la edición y la comunicación está dada digamos, en un lazo muy íntimo, y es que la edición permitirá la comunicación siempre y cuando pues esta también reconozca las capacidades y las necesidades específicas de la población con discapacidad. Y pues esto que nos lleva pues a pensarnos en que es necesario sembrar la semillita de la discapacidad, en este caso en quienes se están formando, pues para que tengan presente las necesidades específicas de la población, y pues también lo pueden implementar a sí mismos en los proyectos y pensarse pues a largo plazo
esa edición que comunique y sea accesible. Y del tema de la autoría en la inteligencia artificial nos podríamos aventar, creo que otro conversatorio, pero más bien si lo vemos desde la parte de que el libro se tiene que vender, tiene que haber un autor porque tiene que pagarse a alguien, porque tiene que haber regalías. Perdón por ser tan capitalista, pero... Es que justo no se puede confundir ley de derecho de autor y propiedad intelectual con libro, película, video. Son tres cosas muy distintas que incluso dentro de la propia bibliodiversidad, pues también está revolucionándose mucho. Justo ahora mismo hay editoriales, cooperativas autogestivas, publicaciones, donde no hay un autor, hay un colectivo de gente, cosas detrás que están haciendo eso. Entonces, realmente, cosas muy distintas que justo también lleva todo un tema y un debate, y pues que realmente no afecta una cosa con la otra, ¿no? Como que siento que justo es parte de esa agenda de que sí, ahora no necesitamos tener estudios o hacer esto o ser alguien famoso. Al final, no, o sea, históricamente tampoco es algo que funciona. Pues justo hay gente que ha hecho maravillas en el mundo a nivel artístico, a nivel científico, a nivel de todo, y esta categoría clasista y burguesa no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero bueno. Gracias, Rose. No sé si alguien tenga una última pregunta, comentario. ¿Nadie? Pues bueno, quiero agradecer la participación de todos mis colegas de la mesa. Creo que fue un día bastante productivo. Nos llevamos más preguntas que respuestas, pero creo que esa era la idea, ¿no? Acercarnos, empezar. Y bueno, agradecer aquí a los colegas que nos visitan desde Colombia, que están aquí con nosotros y vinieron a compartir todos sus aportes. Ana, muchas gracias. Y a la doctora Miroslava por todo. Muchas gracias, doctora. Y pues muchas gracias a los que nos siguieron en redes.